No es tan simple, es complejo. Hay una serie de acontecimientos que van sentando las bases para que este conflicto finalmente estalle y para que este conflicto se posicione dentro de los territorios donde hubo enfrentamientos militares, que haya habido, según algunos de los historiadores que han trabajado este tema, hablan de aproximadamente 30,000 muertos. Hola, qué gusto volver a estar con ustedes en este su mirador, en este nuestro mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, tratamos asuntos relativos a la historia de México. Y en esta nuestra segunda temporada de nuestro mirador 656, pues vamos o estamos trabajando cuestiones relativas a un evento muy importante que se conoce con el nombre de, bueno, tiene varios nombres. Unos le dicen Guerra Cristera, otros le dicen Revolución Cristera, otros le dicen Revuelta Cristera. Pero a fin de cuentas es exactamente el mismo evento y la denominación que se le da es, pues, dependiendo de quién es el que se esté refiriendo a ella. Y precisamente, bueno, eso es lo que hace muchas de las veces la diferencia de cuando nos hablan de un evento histórico, la manera como se dirigen a él. Y quiero recordar que la vez anterior estuvimos platicando acerca de algunos militares que estuvieron participando, algunos militares del gobierno federal, del ejército mexicano, que estuvieron participando en la campaña militar contra los salteños o contra los combatientes en la guerra cristera por parte de la sociedad civil pues se mencionaron algunos de ellos que definitivamente marcaron momentos importantes en el desarrollo del conflicto y que había personajes muy connotados que incluso llegaron posteriormente a tener una destacada participación en la política mexicana. Como muestra, un botón, don Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de la República de 1940 a 1946, y él estuvo como jefe militar en el estado de Colima, y ahí fue donde desarrolló su campaña y posteriormente alcanzó el puesto de mayor trascendencia dentro de la política mexicana y fue el presidente sucesor de Lázaro Cárdenas del Río. Y ahora, bueno, voy a hablar de los combatientes cristeros, aquellos que no eran soldados profesionales, pero que tomaron las armas y combatieron con mucho decoro y enfrentaron a un ejército hecho y derecho. Y no nada más eso, un ejército que venía con una inercia de una revolución y de una inercia de una serie de levantamientos militares, y sin embargo le hicieron frente con mucha dignidad y la verdad es que para muchos de los investigadores de este acontecimiento, algunos de ellos, muchos, suponen que quien iba ganando la fase de la guerra armada, la lucha militar, eran precisamente los combatientes cristeros. Pero ¿de qué voy a hablar de los combatientes cristeros? Me voy a meter en el aspecto cultural y voy a hablar de cuáles eran las ideas que le daban sentido a las personas que tomaron las armas, al menos en la región de los Altos de Jalisco. ¿Cómo se construyeron los salteños? ¿Por qué los salteños eran como eran? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuáles son las características más importantes de su forma de pensar? ¿Y qué fue lo que los orilló a que tomaran las armas, incluso en contra del gobierno? Un saludo, un recuerdo, un reconocimiento para todas aquellas sociedades salteñas de las cuales yo mismo formo parte. Yo soy nacido en la región de los Altos de Jalisco y es importante que sepamos por qué los salteños son salteños y cómo piensan los salteños. Y hay tres elementos que para mí son súper importantes en el proceso de construcción de la identidad y son precisamente esos tres elementos lo que le permiten al alteño el tomar o los que orillan al alteño a que tome las armas en contra del gobierno federal y que defienda
tres elementos, repito, que son realmente trascendentales en su vida, que son muy importantes en su vida y que el alteño en ese momento estaba dispuesto a dejar a perder la vida con tal de defender sus ideales y las cosas que le daban sentido a su propia identidad y que efectivamente forman parte de su cultura. Una de ellas es la relación que el alteño tiene con su familia. ¿Qué es lo que hace diferente al alteño? La estructuración familiar, los roles de familia, la manera como se percibe a cada uno de los integrantes, papá, mamá, hijo varón, hija hembra, sí, que tienen características diferentes, que actuaban en esa época de una manera diferente, que tenían diferentes expectativas de vida y que cada uno iba jugando su rol de acuerdo a la época y a sus propias culturas. No podemos y no debemos olvidar que el acontecimiento este tuvo lugar entre el año de 1926 y 1929. Esto quiere decir que se va a cumplir un siglo de ese acontecimiento y que efectivamente muchas de las cosas han cambiado y que lo que nosotros estamos analizando es cómo era en el momento en que los salteños decidieron tomar las armas y levantarse en contra del gobierno. El alteño varón, el alteño padre de familia, tiene un lugar especialísimo dentro de la sociedad familiar y es el responsable prioritario de todo lo que acontezca en su casa. Muy probablemente muchas personas vayan a atacarme de machista, sin embargo, yo lo único que hago es consignar cómo eran las relaciones de familia y el padre era el jefe de la casa. Y el jefe de la casa era única y exclusivamente él. Y en el resto de los integrantes de la familia había una subordinación, mayor o menor, ¿sí? Directamente contra el padre de familia. Obviamente la mujer, la madre de familia, era la segunda en el orden jerárquico dentro de la casa y desde luego, a falta de él, a falta del marido, pues la que se hacía responsable de la dirección de los hijos, de la dirección de la casa, era la mujer. Pero es curioso, ordinariamente esa mujer que se veía en la necesidad de atender la dirección de su familia, ordinariamente estaba respaldada por un varón, el sacerdote, un hermano mayor o un hermano menor incluso, pero que tuviera la condición de ser varón, el padre de familia e incluso el padre de la señora e incluso el suegro también podía fungir como, como un soporte para darle solidez a la toma de decisiones de la jefa de familia. Repito, esto muy probablemente se preste a que haya alguna crítica y por supuesto yo lo entiendo nada más me permito aclarar que esta es una característica de la sociedad alteña en el año de 1926 y anteriores. El segundo elemento que precisamente podemos nosotros incorporar a esto es el tipo de relación que el alteño tiene con la propiedad. ¿En qué consiste esta relación que el alteño tiene con la propiedad? Quiero comentarles que la propiedad en la región de los Altos de Jalisco, las características de la propiedad en la región de los Altos de Jalisco, se remota a 1530, porque es una zona de colonización temprana y nos vamos hasta el momento en que fue colonizada la región por gente que provino de España, no sé si de Portugal, pero gente mayoritariamente de origen español que llegó y se posesionó dentro de los territorios de los Altos de Jalisco. ¿Cómo actuaban ellos? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Uno, ellos llegaron a tener la propiedad privada, ¿sí? Porque el rey de España les otorgó algo que se conoce con el nombre de Mercedes. Y estas Mercedes es una gracia que el rey les concedía, que consistía en que una vez
que los salteños estuvieran posesionados, que la gente que estaba en la zona estuviera posesionada de un territorio, de un espacio, ¿sí? Y que lo defendiera por 5 años, perdón, les otorgaba la propiedad privada, la propiedad absoluta, y estaban en condiciones de traspasar, de vender, de heredar, de regalar, de hacer lo que quisieran con aquellos territorios. Entonces ya tenemos dos elementos que son bien importantes. Uno, la jerarquía que se establece dentro de la familia. Dos, el hecho de que la gran mayoría de los salteños haya sido pequeño propietario. Y curiosamente, esta pequeña propiedad, los salteños que eran muy proclives a tener muchos hijos, tenían por costumbre, había un patrón de herencia que mayoritariamente otorgaba los mismos derechos a todos los hijos en la misma proporción. Y si había 4 hijos y había un territorio o un terreno de 20 hectáreas, papá moría, dejaba para los 4 hijos esa propiedad y le correspondían 5 hectáreas a cada uno, ya no eran 20. Y ese tenía 5 hijos y cuando moría les dejaba a sus hijos 1 hectárea. Entonces se fue haciendo el territorio, los ranchos, las propiedades cada vez más pequeñas y por ese motivo no hay grandes propiedades dentro de la región de los Altos de Jalisco. Ojo, no quiere decir que no hubiera terratenientes, porque una vez que va pasando el tiempo, se incorpora la tierra en el mercado, ¿sí? Empieza a haber compraventa de tierras, y al haber compraventa de tierras, no faltará quien, teniendo los recursos, empiece a consolidar superficies cada vez mayores y vaya detentando una mayor superficie de tierra que las que tradicionalmente habían en el pasado dentro de la región. Y el tercer elemento cultural que es súper importante es la relación que tiene el alteño con la divinidad. O sea, familia, tierra y Dios. ¿Cómo percibe el alteño la imagen divina? ¿Cómo persigue el alteño ese orden divino que de alguna manera regula muchas de sus actuaciones, muchas de sus actividades, muchas de las cosas en las que cree, si no es que la mayoría, y cómo lo va regulando precisamente con esa cercanía y por la forma como él está acostumbrado a ver, a pensar y a sentir la presencia de la divinidad? Entonces son tres elementos. Curiosamente, antes de que estalle la llamada guerra cristera, tenemos un elemento que es clave, que es fundante. Es precisamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esta constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero, establecía, de 1917, establecía normas que atentaban en contra de las ideas que tenían los salteños. Atentaban en contra de esa idea donde había ese sometimiento tan rígido de una sociedad machista en grado superlativo, en grado extremo, y que ellos sentían que cuando la ley les ordenaba que se regulaba la cuestión educativa, sentían que se estaba metiendo la ley, el gobierno, en la vida íntima de su familia y ellos no estaban en condiciones de tolerarlo precisamente porque eran ellos los jefes de la familia y ellos y solo ellos eran los únicos capaces de decidir qué es lo que iban a hacer sus hijos. Y el gobierno no tenía, no debería de tener ninguna injerencia dentro de la familia. Y resulta que uno de las grandes propuestas de carácter social contenidas por la Constitución de 1917 es el reparto agrario. El reparto agrario donde el gobierno establece desde el artículo 127 que la tierra, que todo lo que está en el subsuelo, que todo lo que está en el aire es del gobierno y si hay propiedades excesivas de tamaño,
Entonces lo que hace el gobierno es organizar o permitir o hacer o facilitar que se organicen los campesinos y se les otorga el derecho ejidal, se forma el ejido. Y la idea del campesino es, y el campesino no nada más ahí en todo el territorio nacional, es un poquito más simple y no alcanza muchas de las veces todos los vericuetos que tiene la ley, que tiene la norma, y ellos simplemente dicen, el gobierno me dio la tierra. Y el razonamiento del alteño es, ¿y quién es el gobierno para dar la tierra? Si la tierra ya no la dio Dios. ¿Cómo puede él venir a decir que va a darle la tierra si yo apenas tengo 4 hectáreas y tengo 4 hijos y el día que yo me muera no le va a tocar más que 1 hectárea a cada uno de mis hijos? ¿Quién es el gobierno para dar las tierras? Hay dos elementos ya que el campesino considera lesivos a su forma tradicional de actuar, a su cultura, como es las relaciones familiares y como es la relación con la tierra. Ahora nos falta el tercero. Y curiosamente, es no el de mayor trascendencia, pero es el que sirve como detonante de todo este conflicto, que es la relación que se tiene con Dios. Y yendo otra vez a la Constitución del 1917, en lo que era el artículo 130 constitucional, cuando se estaba redactando y cuando se estaba debatiendo esta constitución, resulta que hay una serie de limitaciones que se le imponen a la iglesia, pero también hay una serie de limitaciones que se les imponen a los sacerdotes. Y la gente lo que percibe es precisamente que lo que se está limitando es la acción divina. Y ahí se está metiendo la ley precisamente con el tercer elemento que construye la ideología, que construye la identidad de los salteños. Por eso, cuando llega el conflicto, los sacerdotes, los hacendados, las familias, mucha gente pudiente, mucha gente trabajadora, mucha gente del campo, mucha gente que no tenía propiedades, pero que tenía las creencias, decide que no está bien el trato que se le está dando y que hay una injerencia excesiva de parte del Estado en la vida cultural, ¿sí?, de la gente de los Altos de Jalisco, y algunos de ellos deciden levantarse en armas. O sea, no es tan simple, es complejo. Hay una serie de acontecimientos que van sentando las bases para que este conflicto finalmente estalle, para que este conflicto finalmente aparezca y para que este conflicto se posicione dentro de los territorios donde hubo enfrentamientos militares y genere o propicie, porque no lo genera, lo propicia que haya habido, según algunos de los historiadores que han trabajado este tema, hablan de aproximadamente 30,000 muertos. Y déjenme decirles que en esa época no es cosa menor. Y déjenme decirles que este dato se refiere a la región alteña, que ese dato tiene que ver más bien con un espacio donde se vivió con mucha intensidad el asunto, este evento, y que es donde estaremos enfocando todo nuestro estudio de la Guerra Cristera. Hasta aquí vamos a pararle, vamos a dejar esto, espero que esto nos sirva para la reflexión. Me dio mucho gusto el poder estar con ustedes. Yo espero que tengamos la oportunidad de reunirnos una vez más en este espacio. Como siempre, les deseo que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.